Hola, a continuación les presentaremos información acerca del marco conceptual y la presentación de los estados financieros. El grupo está conformado por Laura Sofía Muñoz, Santiago Orozco, Felipe Vargas y Manuela López, y mi persona, María Isabel Hernández. Empezaremos por la descripción del marco conceptual. Para comenzar, es necesario conocer al respecto de los organismos rectores de las normas internacionales. Este grupo se encuentra conformado en la actualidad por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, y la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IASCF, los cuales desarrollan y aprueban las normas internacionales de información financiera y lo supervisan, respectivamente. Ambos organismos proceden del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IASC. Dentro de las funciones se encuentra la regularización de las normas contables y procedimientos relativos, con el fin de reducir las diferencias resultantes entre las distintas formas de preparar y presentar estados financieros para usuarios externos, reconociendo que los gobiernos pueden fijar requisitos diferentes para sus propios intereses que no afecten a los estados financieros publicados para beneficio de otros usuarios. Se da la creación del marco conceptual, el cual se desarrolló de tal manera que se pueda aplicar a una gran variedad de modelos contables. Dentro del propósito del marco conceptual se encuentra el establecer los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Con lo anterior, se busca ayudar en el desarrollo de futuras NIF y normas de carácter nacional y su correspondiente revisión. Ayudar a auditores y preparadores de estados financieros en cuanto a la correcta aplicación de las NIF y el tratamiento de aspectos que todavía no han sido objetos de una NIF. Además, se debe tener en cuenta que el marco conceptual no es una NIF ni deroga a cualquiera de estas. Por tal, no define normas para ninguna cuestión particular. Dado el caso que exista un conflicto entre una NIF y el marco conceptual, prevalecen los requerimientos de la NIF. El marco conceptual contiene una serie de capítulos numerados del primero al cuarto, los cuales serán presentados a continuación. En cuanto al capítulo 1, se trata del objetivo de la información financiera con propósito general. Dicho objetivo es el de proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, útil a los agentes a los que se les dirige, tales como inversores, prestamistas y otros acreedores. La información financiera es al respecto de los recursos económicos y los derechos de los acreedores, que se obtienen a partir del rendimiento financiero de la entidad que informa y que a su vez ayudan a comprender la rentabilidad que la entidad ha producido a partir de sus recursos económicos, evaluar actividades de inversión y financiación y determinar su liquidez y solvencia. De esta manera, la información financiera pretende presentar una estimación, más no el valor real de la entidad que informa. Es de recalcar que toda la información requerida por los agentes externos para la toma de decisiones no será proporcionada por los informes con propósito general, por lo cual deberán considerar información pertinente de otras fuentes, tales como las condiciones económicas generales, situación política y expectativas de la industria. Por otra parte, el marco conceptual también contiene el capítulo 2. Este todavía no ha sido desarrollado y se tiene que ser llenado con información de la entidad que informa. Respecto al capítulo 3, este trata de las características cualitativas de la información financiera útil. Se encuentra dividida en dos. Las características fundamentales y las de mejora. Respecto a las características cualitativas fundamentales son relevancia, que trata de que la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Es por esto que debe tener valor predictivo, confirmatorio o ambos. Otra característica es la materialidad, que trata de que la información tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones de todos los usuarios sobre la capacidad financiera de la entidad específica. La última es la de representación fiel, en la cual se dice que la información de la entidad que informa tiene que ser completa, libre de error y neutral. Respecto a las características cualitativas de mejora, se mencionan 4. La comparabilidad, que se refiere a que los usuarios puedan comparar la información con información similar sobre entidades, y esta se logra a través de la coherencia, que hace referencia al uso de los mismos métodos para las mismas partidas. Por otra parte, está la oportunidad, que se trata de tener información disponible para los decisores a tiempo. También está la verificabilidad,
que ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. En último lugar, está la comprensibilidad que se logra a través de la presentación de la información financiera de una forma clara y concisa. También el marco conceptual abarca el capítulo 4, que trata de las hipótesis fundamentales, los elementos de los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimientos de capital. En relación con las hipótesis fundamentales, encontramos que son dos. Negocio en marcha, el cual se refiere a que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está funcionando y continuará su actividad dentro del futuro previsible. El otro principio es el de causación a devengo, y se refiere a que los hechos contables se reconocen cuando se causan independientemente del pago. Por otra parte, dentro de los elementos de los estados financieros, podemos establecer que estos se agrupan respecto a si son del estado de situación financiera. En estos encontramos los activos, pasivos y el patrimonio. O si son del rendimiento, del estado de resultados, en este se encuentran los ingresos, los gastos. Todos estos elementos se mencionarán más adelante. También es importante resaltar la medición de estos elementos, que puede hacerse bajo 4 modalidades: el costo histórico, el corriente, el valor realizable o de liquidación, o el valor presente. Respecto a los conceptos de capital, se dice que la mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero de capital al preparar sus estados financieros. Si se adopta un concepto financiero de capital al preparar los estados, el capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. También se puede adoptar un concepto físico del capital, que se traduce como la entidad en función de la capacidad productiva. Entonces, por ejemplo, se puede hacer basado en el número de unidades producidas diariamente por la entidad. Un u otro concepto da lugar al mantenimiento de capital financiero o mantenimiento de capital físico. La presentación de los estados financieros, el objetivo es establecer las bases para la presentación de los estados financieros, para que sean comparables con los estados de la misma entidad anteriores y los de otras entidades. Esto con el fin de suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a la hora de tomar sus decisiones económicas. Esto aplica cuando se preparan y presentan estados financieros de propósito de información general conforme a las NIF. Estos contienen el estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultados integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio del periodo, estado de flujos de efectivo del periodo, notas y políticas contables que sean más significativas. Las características generales de estos se dividen en presentación razonable y cumplimiento de las NIF, que consiste en que los estados deben ser acordes a la entidad de la empresa y que cumplan con las NIF que se mencionan en las notas. La hipótesis de negocio en marcha consiste en que se realiza bajo la hipótesis que la entidad está en funcionamiento. La base contable de acumulación o de devengo consiste en que, salvo el flujo de efectivo, todos seguirán el principio de devengo. Materialidad y agrupación de datos es que una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Compensación consiste en que una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo permita o lo requiera una NIF. La frecuencia de la información consiste en presentar los estados al menos una vez al año. Información comparativa. La información debe ser comparable con los años anteriores y la uniformidad en presentación consiste en la información debe ser uniforme de un periodo a otro. Bueno, por otro lado, en lo que a estructura y contenido se refiere, tenemos que se divide en, primero, identificar los estados financieros, pues que es básicamente que una entidad debe identificar claramente sus estados financieros y las notas.
Y además mostrará la siguiente información, que es como el nombre de la entidad, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la moneda de la presentación, la fecha de cierre del periodo que informa y el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los resultados. Además, tenemos la información a presentar en los estados de situación financiera, que requiere como mínimo el estado de situación financiera incluida partidas que presenten los siguientes importes: propiedades, plantas y equipos, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, inventarios, efectivos y equivalentes de efectivos, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, y pasivos financieros. Tenemos también la distinción entre las partidas corrientes y no corrientes. Se basa en que una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, asimismo también pues sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas, y además deberán estar ordenados de acuerdo a su liquidez. Los activos corrientes son estos activos que se espera realizar a corto plazo, o tienen la intención de venderlos o consumirlos, o se mantienen con fines de negociación, o pues es un efectivo o equivalente de efectivo. Todos los demás activos que no ocupan esas clasificaciones pues serán activos no corrientes. Por otro lado tenemos los pasivos corrientes, que funciona básicamente igual que el activo corriente, que se espera liquidar el pasivo en un ciclo normal de operación, mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación, el pasivo se debe liquidar en los 12 meses siguientes, y así. O todos los pasivos que no se incluyan en esta categoría, pues serán pasivos no corrientes. Por otro lado, la información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas, pues será toda esta información extra que la empresa revelará como subclasificaciones adicionales a las partidas presentadas, clasificaciones de una manera que sea apropiada para la operación de la entidad. En lo que respecta al estado de resultado integral, tenemos que una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un periodo, en un único estado de resultado integral, en un estado que muestre los componentes del resultado, en un segundo estado que comience con el resultado y muestre los componentes de otros resultados integrales. La información a presentar será todos los ingresos de actividades ordinarias, las ganancias y pérdidas que surgen de la baja de cuentas de activos financieros, los costos financieros, los gastos y los gastos en impuestos. Con respecto al resultado del periodo, este requiere que una entidad reconozca todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en el resultado, a menos que una requiera o permita otra cosa. Otro resultado integral del periodo es que una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativos a cada componente de otro resultado integral. En el caso de buenas notas, la información a presentar en dicho resultado es: cuando las partidas de ingreso o gastos son materiales, una entidad revelará de forma separada la información sobre su naturaleza e importe. Además, presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, utilizando una clasificación basada en la naturaleza, lo que permite una información que sea fiable y más relevante. Frente al estado de cambios de patrimonio, este incluye la siguiente información: el resultado integral total del periodo para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo. La información a presentar es: la información a presentar en dichos cambios en el patrimonio o en las notas es: una entidad presentar el patrimonio, un desglose por partida de otro resultado integral del importe de los dividendos reconocidos y el importe de dividendos por acción correspondiente. Respecto al estado de flujos de efectivo, este debe contener la información sobre los flujos de efectivo que proporcionan los usuarios de los estados financieros, una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar necesidades de la entidad para utilizar estos flujos de efectivo. En lo que respecta a las notas, este se divide en tres características, que es su estructura, la cual consiste en presentar información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables que revelarán la información requerida por las NIF que no hayan sido incluida en otro lugar de los estados
financieros. La información a revelar sobre sus políticas contables. Esta entidad revelará la base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros, de las políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Además, las causas de incertidumbre en las estimaciones, las cuales su objetivo es revelar la información sobre los supuestos realizados acerca del futuro en la estimación al final del periodo, sobre lo que se informa. Con riesgos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su importe en los libros al final del periodo sobre lo que se informa. Además está el capital, el cual revelará la información que permite que los usuarios de los estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar su capital. Además, este se compone de con opción de venta clasificados como patrimonio. Este estado presentará un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio, sus objetivos, políticas y procesos de gestión de su obligación de recompra o reembolso de los instrumentos, sobre las salidas de efectivo esperadas por reembolso o recompra de esta clase de instrumentos financieros, de información sobre cómo se detallan esperadas con reembolso o recompra. Otras cosas que se tienen que tener en cuenta es el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido.